Y ahora detengámonos unos minutos en lo que está ocurriendo actualmente entre Rusia y Ucrania, porque, tal y como lo reportó la agencia española de noticias EFE, las fuerzas rusas lanzaron hoy contra fábricas e infraestructuras críticas del centro de Ucrania un misil balístico intercontinental, el primero en esta guerra, además de otros tipos de misiles, según ha informado la Fuerza Aérea Ucraniana. Hablemos de ese tema, 1000 días de la guerra Rusia-Ucrania, y para hacerlo nos acompaña el historiador con doctorado en ciencia política Hugo Facio, que es especializado en temas internacionales contemporáneos y que tiene, entre otras publicaciones, Rusia y Ucrania, una guerra, un libro que permite también entender un poco más el conflicto. Doctor Facio, buenos días, bienvenido a Radio Red, gracias por su tiempo. Muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas. Bueno, quiero comenzar haciendo una pequeña precisión. Sí. Al parecer, el misil que se lanzaron no fue intercontinental. Ya lo están diciendo, ¿no? Sobre todo la Casa Blanca ya anunció que no era misil intercontinental. Se está haciendo entonces ya esa precisión. Es un misil normal, sí. Muy bien. La Fuerza Aérea Ucraniana había informado eso, que habían lanzado desde Rusia un misil balístico intercontinental, pero bueno, siempre es bueno tener la precisión. Bueno, 1000 días después del inicio de esta guerra, de este conflicto tan terrible, ¿cómo analiza usted lo que está aconteciendo actualmente? Digamos que la escalada militar que está aumentando de parte y parte y que hace perder las esperanzas sobre un pronto acuerdo o una solución allí. Sí, mira, realmente la guerra hoy está en un momento clave. Digo en un momento clave porque más o menos las cartas ya están echadas. El avance de Rusia está siendo bastante contundente. Están avanzando rápido en la recuperación de territorios, fortaleciéndose en las zonas que ya ocuparon. Y eso ya parece que es un hecho militarmente prácticamente irreversible. Entonces, por ese lado hay una situación. La otra situación se presenta con esta decisión del presidente norteamericano de autorizar a Ucrania para utilizar sus misiles de largo alcance para atacar Rusia. No queda muy bien si tiene algún tipo de restricción. Al parecer sí las hay. Solamente parece que podrían ser sobre instalaciones militares y no otras, pero lo cierto es que ya se dio ese aval. Y a eso se sumaron Francia e Inglaterra, por lo tanto vamos a ver un recrudecimiento del conflicto con unos misiles que obviamente tienen una capacidad de daño mucho mayor que los anteriores, y eso se da de parte y parte. Por lo tanto vamos a ver un recrudecimiento del conflicto. Y seguramente esto hace parte de lo siguiente. Se prevé que el próximo año debería haber algún tipo de negociación o acuerdo, sobre todo por el hecho de que Donald Trump va a estar en la presidencia y Donald Trump sí quiere llevarse algún parte de victoria, es decir, ser el jefe de Estado que logra frenar una guerra y llevarse palmares de la victoria. Entonces seguramente va a estar muy comprometido en hacer algún tipo de acuerdo. No es muy claro cuál puede ser el acuerdo, cuáles pueden ser las condiciones. Pero lo cierto es que hoy en día entonces ambos bandos quieren extremar al máximo sus acciones para encontrarse en mejor posición de negociación frente a su rival. Entonces lo más probable es que veamos un recrudecimiento del conflicto en condiciones en que realmente la posibilidad de que Rusia siga avanzando es mayor que la que pueda tener Ucrania. Porque Ucrania obviamente depende de los misiles que le lleguen, no son muchos los que les pueden llegar, y dos, también está el tema de que estos misiles que llegan tardíamente tienen ciertas restricciones para su uso. Entonces ahí hay todo un tema gigantesco que está por verse, y la verdad que lo más probable es que asistamos a un recrudecimiento de la guerra. Ya, doctor Facio, y en ese escenario que usted pinta, digamos, que está ocurriendo y esa escalada de ese conflicto, ¿cómo podría afectar a los países vecinos? Porque fíjese que hay pronunciamientos o miedos por ahí de Finlandia, Francia, diciendo que es mejor bajarle un poquito los ánimos. ¿Cómo se podrían ver afectados o cómo serían actores finalmente en este conflicto? Mire,
Aquí hay dos cosas que quisiera decir y hacer pequeña precisión. Mucho se ha dicho, sobre todo por parte de algunos países vecinos, de que una vez que Rusia triunfe, no se puede dejar a Rusia que triunfe en Ucrania porque después los atacarán a ellos. Entonces se atacaría a Estonia, Lituania y, en fin, a quién sabe qué otro país. La verdad es que todos estos son unos discursos bastante improbables. Improbables en el sentido de que Rusia solamente logra avanzar, es decir, para llegar a dominar Ucrania por completo, al paso que va Rusia tardaría 80 años. Es decir, nosotros no veríamos el final de esta guerra si el escenario fuera ese. Y de ahí que Rusia pueda atacar otros países que además son parte de la OTAN y que tienen los compromisos de colaboración de otros países de la OTAN, eso es prácticamente un imposible. Por lo tanto, no es factible que Rusia vaya a atacar a otros países. Seguramente la guerra va a quedar confinada aquí al tema de Ucrania. Ahora, lo que sí es cierto es que la guerra se está recrudeciendo y se está llegando a utilizar cada vez armas más potentes, y es un hecho que si Rusia se siente en algún momento agredida, Rusia, es dable esperar que Putin tome decisiones de usar armamento nuclear, que puede ser táctico, pero igual es terriblemente dañino para la población. Entonces, claro, ahí quisiera detenerme un minutico, profesor Hugo Facio. ¿Qué consecuencias tendría que Rusia usara ese armamento nuclear, así sea táctico, es decir, a puntos específicos, o cómo sería? Digamos, lo complicado es que obviamente tienen una capacidad de afectación a la infraestructura y a las personas muchísimo mayor. Es decir, si uno mira la guerra ruso-ucraniana, ya es una guerra que ha estado bastante focalizada, y voy a decir una cosa que podrá sonar un poco bárbara, pero la verdad que es así: los daños en la población civil, es decir, las muertes de la población civil, no son tantos pese a la gravedad y la crudeza de la guerra. Entonces, es una guerra que tiene un poco esa característica, ¿no? Ahora, si utilizan ya armamento táctico, obviamente si un misil cae sobre una ciudad, la arrasa por completo. Es decir, armas nucleares tácticas son más poderosas sobre las que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, tiene una capacidad de destrucción gigantesca. Es decir, sí serían muy complejas, ¿no? Y obviamente eso puede dar lugar a escaladas, en el sentido de que si Rusia hace uso, entonces puede haber retaliación sobre Rusia. Entonces ahí es donde viene la cosa complicada. Es decir, mi lectura de la cosa en este momento es básicamente la siguiente. Yo dudo de que los dirigentes de Rusia o Estados Unidos, que serían los dos países que podrían desencadenar como una guerra nuclear, porque obviamente Francia y el Reino Unido tienen armas nucleares, pero en una cuantía muy inferior a la que tienen Rusia y Estados Unidos. Entonces, una guerra para las élites de estos dos países no es dable que iniciar una guerra nuclear entre ellas. Entonces, ese escenario yo no creo muy factible que lo veamos. Lo que sí puede ocurrir es que, y ahí sí que hay unas incertezas, y aquí yo especulo, como creo que lo estamos haciendo todo, es que si una persona como Zelensky, que lo que quiere es a toda costa involucrar a los países occidentales en la guerra contra Rusia para lograr una victoria en su territorio, podría hacer uso de sus armas golpeando lugares estratégicos de Rusia, y Rusia ya responda con armamento nuclear, así claro. sea táctico. Entonces ahí es donde puede presentarse un riesgo muy, pero muy grande. Claro. Y eso es un poquito el escenario que podría darse. Muy claro lo que usted nos está explicando a partir de su experiencia en el conocimiento de este conflicto. Doctor Hugo Facio, gracias por estos minutos con Radio Red. Es usted muy amable, ¿ah? Bienvenido. Bueno, ha sido un placer. El placer es nuestro. El placer es nuestro escucharlo. Gracias, profesor Hugo Facio, que es historiador, doctorado en ciencia política, ha publicado recientemente este libro, Rusia y Ucrania, una guerra. Varias frases muy importantes que vale la pena retomar del profesor Facio. El avance de Rusia es contundente en Ucrania, es un hecho militar irreversible. Vamos hacia un recrudecimiento del conflicto con unos misiles que tienen más capacidad de daño que los anteriores, pero que dice que ve muy improbable que las élites, tanto de Estados Unidos como de Rusia, vayan a iniciar una guerra nuclear.
sí va a haber un recrudecimiento, pero no un inicio de una guerra nuclear, aunque no descarta el uso de esas armas. Sí, ¿no, Kelly? decía el doctor, obviamente para una invasión o para que esto pase finalmente les tardaría 80 años a invadir toda Ucrania. Y bueno, la referencia que hacía a lo del intercambio de misiles de largo alcance, fíjese que sí hay reportes en estos momentos porque las primeras declaraciones eran de Ucrania, que decía que el misil era intercontinental. Hay algunas respuestas de agencias internacionales que se está verificando obviamente la información. Y bueno, importante lo que decía el doctor Facio, ¿no? Es importante que en algún momento decida Estados Unidos y Rusia, y en estos momentos ellos no van a decidir, pareciera por lo pronto, que esto escale más. Bueno, eso es lo que está ocurriendo 1000 días después de este conflicto, que hace que estábamos en eso, ¿no? Repartiendo, entregando detalles. Que además pensábamos que eso iba a ser una guerra de 3 semanas y que en 3 semanas Rusia se toma Ucrania y ya la cosa iba a quedar de ese tamaño, pero no, porque Rusia resultó menos efectiva. Las fuerzas armadas rusas al parecer no tenían la preparación, ni la idoneidad, ni el armamento que se necesitaba para llevar a cabo una Blitzkrieg, una invasión rápida, una guerra relámpago como la que hicieron los alemanes cuando invadieron Polonia en 1939, que eso era lo que se temía en algún momento, ¿no? Esto va a llegar como esos tanques y van a pulverizar a Ucrania. Pues no, señor. Bueno, 7 de la mañana, 53 minutos en Colombia.